Acompáñenme en sus Biblias al libro de Romanos. Y en esta mañana va a ser solo una introducción al libro, a la epístola de los del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a los hermanos romanos. En Romanos 1. Aunque no vamos a estar estudiando necesariamente algún pasaje en específico en Romanos, vamos a ver un poco del contenido de este libro. Así que es importante que abran sus Biblias y todos tienen sus notas, ¿verdad? Si alguien no tiene, puede alzar la mano y Armando le hará llegar una copia de estas notas para el estudio de hoy. Vamos a orar, poner nuestro tiempo en las manos de Dios y encomendarnos a su Espíritu para que nos guíe. Bendito Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí. Te doy gracias por la obra que has hecho en sus vidas y que estás haciendo y que seguirás haciendo en ellos. Sabemos que tú comenzaste esa buena obra en ellos y tú eres bueno y fiel para completarla, para terminarla, para llevarla a cabo, para llevar a cada uno de mis hermanos aquí a su hogar celestial, Padre. Confiamos en ese hecho, Padre. Confiamos en que tú eres poderoso para llevarnos a casa, Padre. Y te doy gracias que yo puedo, junto con mis hermanos en esta mañana, aunque tal vez las cosas a nuestro alrededor estén difíciles en nuestras vidas particulares, Padre, podemos confiar en ti. Nuestras circunstancias no determinan tu fidelidad, sino tú y tu palabra determinan tu fidelidad hacia nosotros, Padre. Esta mañana, Padre, por medio de tu Espíritu, ilumina nuestras mentes. Enséñanos la grandeza de tu palabra y en específico la grandeza de esta carta a los romanos, Padre. Sabiendo que aunque fue entregada por medio de Pablo a su pueblo, digamos, que eras tú, Espíritu Santo, quien lo movió, quien lo inspiró para para dictar esta carta. Así que sabemos que tras el apóstol estás tú obrando. Así que háblanos en esta mañana, que nuestro entendimiento sea iluminado para comprender este libro, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que consideren conmigo la diferencia entre un concesionario de autos, es decir, una sala de ventas, ¿no? Como Nissan aquí al lado de Smart y Final, donde venden los carros. ¿Okay? La diferencia entre un concesionario de carros y una fábrica de carros. En un concesionario de carros vas a encontrar carros recién pintados, completamente armados y listos para manejar. En otras palabras, en la sala de venta vas a ver lo que le llamamos el resultado final del proceso de fabricación. Lo que no vas a encontrar en una sala de ventas, en un concesionario de autos, es a trabajadores ensamblando los carros, ensamblando los motores y las transmisiones que van a llevar los carros. No vas a ver a trabajadores ahí cubiertos en grasa y echándole mano, ¿no? a esos vehículos. No vas a encontrar eso. De nuevo, en un concesionario no vas a ver el proceso de la fabricación, tú vas a ver el resultado final, el producto terminado. Para ver y entender el proceso de fabricación, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos nosotros ir a una fábrica para entender el proceso de fabricación. ¿Están conmigo hasta ahorita? ¿Sí? La diferencia entre el libro de Romanos y el resto de las epístolas o las cartas de Pablo es la diferencia entre un concesionario de autos y una fábrica de autos.
Es muy similar. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas de las cartas de Pablo son como concesionarios de autos, es decir, te muestran el resultado final de la salvación o nos instruye a cómo vivir en nuestra salvación, pero el libro de Romanos es un poco diferente. Es como una fábrica en el sentido en que este libro nos permite observar y entender con mayor precisión la infraestructura de la salvación. Es decir, nos permite ver y observar cómo Dios la ha diseñado y cómo la hace funcionar. En Romanos encontramos la complejidad del plan redentor de Dios expuesto y explicado para nosotros. Romanos nos permite analizar las partes, los diferentes elementos de nuestra salvación y cómo esas partes encajan y funcionan juntas. En este libro observaremos los mecanismos que hacen la salvación posible. En esencia, es como si estamos caminando por una fábrica del plan redentor de Dios. Así que mi deseo para ti y para mí al estudiar este libro es que al entender la mecánica de nuestra salvación, al comprender cómo todas las partes encajan y cómo funcionan juntas, obtengamos un aprecio, un amor y una confianza más profunda en Dios y en lo que Él ha hecho para salvarnos. La fe cristiana, mis amados hermanos, no es una fe ciega. No es una fe superficial. Al contrario, es una fe profunda, es una fe compleja, es una fe sustantiva, tiene sustancia. Y nosotros como cristianos haríamos bien en comprender exactamente cómo fuimos salvos. Es una cosa decir, soy salvo, y es otra cosa decir, pero ¿cómo lo hizo Dios? ¿Sí o no? Ahí en sus notas, empezando en la parte de arriba, en la hoja número 1, tenemos una cita de Henry Allen Ironside, que dice esto: en Romanos encontramos el evangelio enseñado a los santos, en lugar del evangelio predicado a los pecadores no salvos. Sigue diciendo, creo que es muy importante ver esto. Para ser salvo solo es necesario confiar en Cristo. Pero para comprender nuestra salvación y así sacar de ella el gozo y la bendición que Dios quiere que sea nuestra, necesitamos que la obra de Cristo sea desplegada para nosotros. Amén. Podemos verlo de esta forma. El libro de Romanos fue escrito para que los cristianos crezcan en su fe al comprender la complejidad de nuestra salvación. El título de la enseñanza de hoy, de toda nuestra serie, todos estos estudios en Romanos, es justificados por fe y para fe. De hecho, dice ahí en sus notas por la fe, pero le quité la. Justificados por fe y para fe, como dicen aquí en las pantallas, por fe y para fe. Y la razón por la cual elegí este título es porque Romanos se puede dividir en varias partes, pero principalmente en dos, en capítulo 1 al 7 y en el capítulo 8 hasta el 16. Esas son las dos secciones y la primera sección del 1 al 7, los primeros 7 capítulos, se enfocan en cómo una persona llega a ser salva. Habla de su necesidad de salvación y luego la oferta de salvación. Y después de eso, en el 1 al 7, luego nos lleva a la segunda sección que explica cómo uno debe vivir ya que es salvo. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro estudio viendo el primer punto, que es acerca de la carta y el remanente. Vamos a ver 4 puntos. También vamos a ver número 2, los destinatarios de la carta. 3, el impacto de este libro, de esta carta. Y 4, ya lo perdí. El contenido de la carta.
Esos son los 4 puntos que vamos a ver en esta mañana y sus subsecciones ahí. Y pues hoy sí van a ser estudiantes. Todos tienen un lápiz y sus notas para ahí llenar las respuestas de este estudio, ¿ok? Así que acerca de la carta y el reminente, es decir, la persona que envió esta carta. Primero, acerca de la carta, sabemos que fue escrita aproximadamente en el año 56 o 57. 56 o 57 después de Cristo. Es interesante esta carta porque usualmente cuando hablamos de la carta decimos, Pablo escribió en Romanos, pero realmente esta carta fue dictada por el apóstol Pablo. Según Romanos 1:1, sabemos que él es el autor, él es el que dictó esto, pero fue escrita, fue grabada por Tercio, según Romanos 16:23. Y no solo eso, pero ahí el punto C es que esta carta fue luego transportada por la hermana Febe, según Romanos 16:1, perdón. Así que la carta fue dictada por el apóstol Pablo, es decir, hablada. Él estaba platicando y luego a la vez fue grabada por Tercio y fue transportada por Febe. Se cree también que esta carta fue escrita desde la ciudad de Corinto, cuando Pablo estaba en su tercer viaje misionero, casi al final de ese viaje. Luego estamos acerca del reminente, dice ahí B, acerca del reminente. Antes de que el apóstol Pablo fuera un cristiano celoso, él era un celoso opresor y oponente de la fe cristiana llamado, díganme, Saulo de Tarso. Y quiero que vayan conmigo a Hechos, que es unas hojas para atrás, a su izquierda de donde está Romanos, es el libro antes de Romanos. Vayan conmigo a Hechos 26, del 9 al 20, y ahí vamos a ver 3 secciones donde Pablo nos está hablando de su vida, para comprender este último punto acerca de quién era y luego pues qué Dios hizo en su vida, ¿no? Él era primero Saulo de Tarso y luego fue un cristiano celoso, pero vamos a dejar que Pablo nos explique esto en Hechos 26, del 9 al 20. Ahí lo deben tener en sus notas y van a ver ahí que está dividido en 3 partes. Antes de su conversión, los primeros versículos, y luego en el medio, hablando de su conversión, y luego al final, los últimos 2 versículos, hablando de después de su conversión. Así que es su testimonio, digamos. Y esto fue, el contexto de esto es que Pablo ya está en cadenas, ya está preso, y lo llevaron ante el rey Agripa. Así que Pablo le dice esto como su testimonio acerca de por qué está preso. Este es lo que dice Pablo en Hechos 26, del 9 al 20, empezando con antes de su conversión. Dice ahí en el 9, yo ciertamente había creído que debía ser muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas. Procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. ¿Ok? Ahí estamos viendo de nuevo su vida antes de su conversión. La persona que era Pablo antes de que conociera a Cristo. Luego en el versículo 12 al 20 dice esto. Sigue diciendo, hablando ahora de su conversión. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo en camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos
Todos caímos al suelo. Oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y como testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Ok? Vamos a pausar. Ahí es donde vemos exactamente lo que sucedió cuando fue confrontado por Cristo mismo en camino a Damasco. ¿Ok? Y ahora vamos a continuar en el 19 y 20 viendo qué sucedió en su vida, ya que Cristo le había aparecido y lo había comisionado para ser enviado a los gentiles. Dice esto en el 19 y 20. Por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. Así que ahí vemos cómo Dios llevó a este celoso perseguidor, este feroz perseguidor de la fe, y lo convirtió a un fiel predicador de la fe cristiana. Ahora llegamos al punto número 2, ahí los destinatarios de esta carta. Y si usted quiere ir conmigo a Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 7, nos dice a los destinatarios, dice esto Pablo: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, ahí están a los que Pablo le escribió. Es interesante que no dice a los cristianos en Roma, dice a los amados de Dios que están en Roma. Qué bella palabra, ¿no? Así que estos eran los destinatarios, los que eran creyentes que vivían en la ciudad de Roma. Y debemos entender que la mayoría de los cristianos que estaban allí, los que eran amados de Dios, eran principalmente gentiles. Y gentiles simplemente significa cualquier otra nación que no sea una nación judía. Por ejemplo, estaban los judíos y todos los demás, los persas, los de Babilonia, los de Roma, todas estas personas eran gentiles a comparación de los judíos. Es decir, hay dos categorías básicamente, bíblicamente hablando: los judíos y los demás. Y los demás se consideran o se llaman en la Biblia gentiles, no judíos. Pero aunque la mayoría de los destinatarios sí eran gentiles, también había creyentes judíos dentro de la iglesia en Roma. No hay que descartar a todos los judíos, ahí estaban unos también. Siguiendo, dice, se piensa que Aquila y Priscila, una pareja que se mencionan en Romanos 16:3, que ellos fueron fundamentales en llevar el evangelio a Roma, y no solo eso, pero también a establecer, a fundar la iglesia de Roma. Esa es una especulación, no sé si es completamente cierto, pero eso es lo que la mayoría de estudiosos piensan. La motivación de Pablo para escribir esta carta a esos cristianos, a los amados de Dios que viven en Roma, fue para fortalecer su fe.
Él sabemos que tenía un gran deseo de verlos. De hecho, nos dice ahí en los primeros versículos de Romanos, que él tenía un gran deseo de estar con ellos, de impartir a ellos un don espiritual para mutuamente fortalecerse, pero no podía ir a verlos. Por eso les escribió para fortalecer su fe mientras podía visitarlos personalmente. Y según Hechos 28:16, nos dice ahí que Pablo finalmente llegó a su destino, a Roma, pero no llegó como quería. Llegó preso, llegó en cadenas. Si usted quiere leer ahí cómo sucedió eso, cómo llegó hasta a ser preso, puede leer Hechos 21 desde el 27, pues básicamente, pues de ahí ya no salió de cadenas hasta el final del libro. Así que desde el 21-27 en adelante, ahí puede leer el relato de cuando fue aprendido por las autoridades romanas. Ahora, un poco acerca de la cultura romana. La religión principal o la perspectiva espiritual, digamos, de la mayoría de los romanos era una religión politeísta. Politeísta. Si dividimos la palabra, poli significa muchos o varios, y teístas o teo es Dios. Así que ellos creían en múltiples dioses, muchos dioses, y les di unos ejemplos ahí. Creían en el dios Júpiter, el dios Marte, Apolos, y hay una lista infinita de dioses romanos en que ellos creían. Y algo que quiero mencionar aquí es que esa cultura era principalmente politeísta, y eso es en comparación a la fe cristiana. La fe cristiana es una religión monoteísta, mono significando uno. Nosotros creemos en un solo Dios que ha existido eternamente como tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No me quiero profundizar mucho, pero no estamos hablando de tres dioses. No estamos hablando de un Dios que cambia de ser una persona y luego el otro y luego el otro. No estamos hablando de esto. El Espíritu Santo, el Hijo de Dios y el Padre, todos han existido eternamente juntos. ¿Ok? Un Dios en tres personas. Somos monoteístas, un Dios en tres personas. No somos politeístas, no creemos en tres dioses. ¿Ok? Un poco acerca de la civilización de Roma. Roma realmente, primeramente Roma está donde siempre ha estado. Si usted quiere ver en el mapa dónde estaba Roma en los tiempos de Pablo, pues está en donde está ahorita, es el mismo Roma. Ahí sigue existiendo, pero Roma en esos tiempos era el centro del imperio. Allí se llevaban a cabo todas las decisiones políticas y militares y sociales y comerciales en ese lugar. Ese era el lugar más importante para Roma, como para México es Tecate. Así que es similar, ¿no? No, alguien me va a pedrar ahorita. Van a decir, no, Michoacán, no, Zacatecas. Para mí el centro de México es Tecate. Pero debido a que Roma era el centro del mundo de ese tiempo, tenemos ese dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma, y en ese tiempo, literalmente, todos los caminos pasaban por Roma. Todo iba a Roma, lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba, todo pasaba por Roma. Esa cultura, la cultura romana, si ustedes ven los artistas y los deportes que estos romanos inventaron, ustedes se van a dar cuenta que ellos estaban enamorados del arte y la ciencia y la filosofía y la literatura. Era gente bien orgullosa, ¿no?, de su intelecto, de su cultura. Ahora, una nota que no está allí, pero en sus notas, pero les quiero recordar, es que la carta de los romanos fue escrita
antes de la gran persecución de los cristianos que sucedió en el año 64 después de Cristo, y los que estaban aquí cerca del final de Tito saben que en esos tiempos hubo un gran incendio y el emperador César Nerón culpó a los cristianos por haber iniciado ese incendio que destruyó básicamente un poco más de la mitad de toda la ciudad de Roma. Así que esta carta fue antes de ese relato. ¿Okay? Ahora vamos a ver el punto número 3. Ya estamos en la hoja número 2. El impacto de este libro. Es decir, ¿qué tipo de influencia tuvo este libro, esta carta, la carta de los Romanos, en la iglesia? No solo en la iglesia de hoy, sino la iglesia histórica, la iglesia a través de los siglos. Sin duda, a cada uno de ustedes le ha impactado hasta ahorita y va a seguir impactando sus vidas a través de este estudio, pero quiero enfocarme en ciertas personas que Dios usó de una forma extraordinaria a través del libro de Romanos para hacer grandes cosas. Algunas de las figuras claves de la historia de la iglesia están mencionadas ahí, son San Agustín, Martín Lutero y Martin Lloyd Jones. Y antes de explicarles un poquito de cómo Dios usó a Romanos en sus vidas, quiero tomar un momento para recordarles que nosotros, los cristianos, venimos de una larga y una hermosa descendencia de cristianos. A veces nosotros como cristianos tendemos a decir, pues, los mejores predicadores eran los de los 90s y los de los 2000 en adelante. No, había hombres y mujeres que a pesar de las adversidades, a pesar de la opresión, sea religiosa, sea cultural, Dios usó a hombres y a mujeres para llevar la antorcha de Cristo en medio de esas dificultades. Y tenemos que recordar que la iglesia de Cristo no fue fundada hace 100 años. Si nosotros nos quedamos de este lado del lago, pues no vamos a ver la grandeza de todo lo que Dios ha hecho. Necesitamos recordar que hay 2000 años, más de 2000 años de la historia de la iglesia. La iglesia no comenzó con Capilla Calvario, ¿ok? Así de fácil. Vamos a empezar viendo primero la vida de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona. Agustín era un hombre mundano. Era un hombre mundano, pero un hombre extremadamente inteligente. Tanto su padre pagano y su madre cristiana lo empujaron a Agustín a dedicar su tiempo y sus esfuerzos en el ámbito académico. Agustín vivió una vida realmente terrible, así como su papá. Era un hombre que se entregó al libertinaje y la inmoralidad. Pero un día, mientras Agustín se sentaba en un parque, escuchó la voz de un niño. No sabemos de dónde salió la voz, pero escuchó la voz de un niño que decía tolle lege, que es latín y significa toma y lee. Toma y lee. Inmediatamente Agustín corrió a su casa y abrió su Biblia y encontró Romanos 13, del 12 al 14 que ustedes tienen ahí, que dice esto, y esto es lo que leyó Agustín. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer por las lujurias de la carne. Y en ese instante, Dios atrapó el corazón de Agustín a través del libro de Romanos. Más adelante, sabemos que
Agustín fue uno de los defensores de la fe, una de las personas que combatía a favor de la fe cristiana que fue dada por los apóstoles y entregada sucesivamente a los que los seguían. Y él defendía esa fe. Él era uno de los más grandes defensores de la fe cristiana de los primeros siglos. Hay un dicho por ahí que dice que todo hombre nace con un vacío dice como de figura de Dios, y no hay nada que puedes hacer para llenar ese vacío. Agustín era quien lo inició, digamos, ese pensamiento de que todos entramos a este mundo necesitados de Dios, pero así como él vio que la lujuria, la inmoralidad sexual, todas estas cosas no podían llenar ese vacío que él tenía, que le pertenecía solo a Dios. Ahora tenemos ahí el B, Martín Lutero. Martín Lutero. Dios usó el libro de Romanos de una forma increíble en la vida de Martín Lutero. Lutero era un monje en la religión católica, la religión católica romana, y Dios usó el libro de Romanos para llevarlo a la salvación. Como un monje católico, Lutero se vio atormentado por la realidad de que un día tendría que presentarse ante un Dios justo y santo, y Dios le iba a pedir que rinda cuentas con él. Lutero sabía que su corazón y su alma eran malvados y pecaminosos y necesitaban ser desesperadamente limpiados y purificados. Él sabía que esto necesitaba suceder. Así que, atormentado por la realidad de su pecado, Lutero buscó formas de salvar su propia alma y limpiar su propia alma al castigarse a sí mismo. Lutero buscó diferentes formas de hacer esto. La historia nos dice que Lutero a veces subía escaleras de rodillas para castigarse a sí mismo. A veces él abstenía de comer alimentos durante semanas. Se golpeaba él mismo tratando de purgar su alma de su pecaminosidad. Una vez dicen que salió y durmió afuera cuando estaba nevando, desnudo, pensando que al castigarse de esa forma, de alguna forma iba a ser más santo, más limpio ante Dios. En pocas palabras, Lutero pensó que él, por esa autoaflicción, podría pagar por sus pecados y quitar esa condenación que él merecía por sus pecados. Él pensaba que podía salvarse a sí mismo. Pero un día, después de fallar constantemente, de purgarse de sus pecados, fue confrontado por Dios al leer Romanos 1:17, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ahí Lutero entendió que la única manera que Dios ofrece justificación al pecador culpable es por medio de la fe y no por sus obras, no por cualquier obra que él pudiera hacer. Y cuando él comprendió esto, cuando se le prendió el foco, como decimos, él exclamó: he nacido completamente de nuevo. Y así fue como Dios usó el libro de Romanos para salvar a Martín Lutero, quien fue uno de los personajes principales de la Reforma Protestante. Y si tú eres cristiano aquí, tú eres un protestante, tú eres el resultado de la Reforma Protestante, de lo que Dios hizo en ese movimiento que fue iniciado, no completamente iniciado por él, pero iniciado de gran forma por Lutero, y la salvación que Lutero recibió fue a través de Romanos. Así que gracias a Dios por este libro, ¿verdad? Si ustedes, tal vez ustedes lo saben, tal vez no, esa última
canción que cantamos nosotros, que es la canción que vamos a cantar otra vez al final, se llama el canto de la Reforma o la canción de la Reforma. Y ese canto vimos 5 puntos que se llaman los 5 puntos de la Reforma protestante, o las 5 solas. No tienen ahí en sus notas, se lo hubiera incluido, pero apenas se me ocurrió cuando estábamos cantando. Las 5 solas de la Reforma protestante son estas: sola escritura, es decir, solo la Escritura es la autoridad para nuestras vidas. Esto es en comparación a la Iglesia Católica Romana, que dice, no, el Papa y los que están bajo su autoridad, y los que están bajo su autoridad, ellos son la autoridad para tu vida, más la Escritura también. No, solo la Escritura. Luego, sola fide, que significa solo fe. Esto significa que solo por medio de la fe, no por las obras, no por no por diezmar, no por confesar nuestros pecados al sacerdote, nada de eso nos puede salvar, solo la fe. El tercer punto de las 5 solas es solus Christus, que es solo Cristo puede salvar. No hay otro mediador. El Papa no puede perdonar mis pecados. Solo Cristo puede perdonar mis pecados. El cuarto punto, sola gratia, que es solo por medio de la gracia de Dios somos salvos. Y el quinto punto, y usted si estaba poniendo atención en ese canto, entre cada sección cantábamos gloria, gloria, gloria a Dios, que es el quinto punto, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Nuestra salvación no es para que yo me gloríe, no es para que yo me pueda jactar, porque yo no hice nada. Dios me salvó y toda la gloria a Él. Así que 1, sola Escritura; 2, sola fide; 3, solus Christus; 5, sola gratia; y 6, soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Ahora vamos a ver el tercer personaje aquí que fue impactado por este libro de Romanos, y es Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones. Y este predicador era un gran predicador de las Escrituras. Realmente era un hombre sobresaliente en el siglo XIX. Y la única razón por la cual quiero mencionar a este hombre es para que ustedes vean la profundidad y la riqueza del libro de Romanos. Ahí ustedes tienen en sus notas que Martyn Lloyd-Jones predicó 350 sermones en el libro de Romanos. Eso duró aproximadamente 11 años. Imagínense. Yo creo que me está retando Martyn Lloyd-Jones, a ver si vamos por 12. No, eso es dado por Dios, honestamente. Un logro así de 11 años en el libro de Romanos, eso es obra de Dios, así de fácil. Pero para ponerlo en perspectiva, Martyn Lloyd-Jones predicó 5 sermones solo en el primer versículo de Romanos, que dice: Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. 5 sermones en ese versículo. Increíble. Pero esto nos dice, y lo menciono porque quiero que ustedes vean que el libro de Romanos es una mina de tesoros que están listos para ser descubiertos por nosotros. Así que preparen sus corazones, ustedes vayan leyendo de antemano y vayan encontrando esos tesoros, y pues por supuesto vengan y platiquemos, edifiquémonos unos a otros con lo que encontramos. El libro de Romanos realmente es único en su categoría, no hay otro como el libro de Romanos. Ha sido abundantemente usado por Dios en formas muy especiales, increíbles. Por lo tanto, merece una gran cantidad de nuestra atención. El cuarto y último punto, el contenido de la carta. El contenido de la carta, es decir, ¿qué vamos a encontrar en este libro?
pues realmente esta lista puede ser infinita, pero pues ahí puse unos cuantos puntos, ¿ok? El primer punto es iniciando ahí con lo que dijo otra vez Henry Ironside. Dice esto acerca de este libro. Dice, la epístola a los romanos es sin duda la declaración más científica del plan divino para la redención de la humanidad que Dios se ha complacido a darnos. En otras palabras, Romanos es una explicación sistemática, una explicación detallada acerca de la doctrina de la justificación por fe. Este libro nos va a ayudar a ver una perspectiva más detallada acerca de varias cosas. Primero, acerca de la santidad, la justicia, la ira y el castigo de Dios, pero a la vez nos va a ayudar a ver la bondad, la misericordia, la gracia, la paciencia de Dios que fluyen a través de las heridas de Cristo. El libro de Romanos nos muestra que nuestro pecado es infinitamente más grave de lo que consideramos y que la necesidad de nuestra salvación es mucho mayor de lo que podíamos pensar. Pero es a la luz de esa inmensa necesidad y esa realidad de nuestro inmenso pecado que podemos encontrar la realidad de que la gracia de Dios es más grande y es más profunda y más poderosa que nuestro pecado. Eso es lo bello de este libro. El libro de Romanos responde la pregunta que se encuentra en Job 25:4, ahí en sus notas, que dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Es decir, ¿cómo puede un hombre pecador estar ante Dios, un Dios santo y un Dios justo que tiene que castigar el pecado y no ser castigado, no ser condenado? ¿Cómo puede suceder? ¿Se hace haciendo obras de caridad? ¿Se logra viviendo moralmente? Ok, yo pago mis impuestos, hoy no robo a nadie, yo siempre paro en donde está un alto, no me voy de pasada. ¿Cómo puede suceder que alguien injusto sea justo ante Dios? El libro de Romanos nos dice que ninguna de esas cosas nos puede salvar, que solo la fe en Cristo puede salvar a un hombre de la condenación de Dios. Y ese es el argumento principal de este libro. Al estudiar este libro de 16 capítulos, de seguro usted como yo está un poquito intimidado. Le dije el otro día, creo que el miércoles estábamos aquí platicando y dije, ya me cansé de Romanos, no en mala forma, sino que ya estoy empapado de Romanos y todavía ni empiezo. Es tan profundo, hay tantas verdades teológicas profundas que estoy intimidado y tal vez tú eres como yo. Pero quiero recordarte que este libro no fue escrito para los académicos, no fue escrito para solo los pastores de la iglesia. Esta carta fue escrita para todos los cristianos, para los cristianos comunes, para la iglesia en general, para todos. Fue escrita para los jóvenes y los ancianos, para los pobres y para los ricos, para los libres y para los que eran esclavos en esa cultura. Fue escrita para el ama de casa y para el empresario. Si eres cristiano y si eras cristiano viviendo en Roma, esta carta era para ti, sin importar tus circunstancias. Y en esta mañana, si tú eres un cristiano en esta sala, es lo mismo. Esta carta es para ti, no te dejes intimidar por los 16 capítulos y por los temas teológicos profundos. Es para ti. Romanos contiene muchos versículos que tal vez ustedes conocen y no vamos a leer todos, pero solamente quiero leerles el primero, el que dice a Romanos 1, 16 al 17, que va a ser nuestros versículos claves para nuestro estudio a través de Romanos. Y como usualmente lo hacemos, los quiero animar a que memoricen estos versículos
Y si lo memorizan y lo pueden citar conmigo, les voy a dar un aplauso, ¿ok? Así que, pues ya se acabaron las playeras, pues no les puedo regalar una playera. Tal vez vamos a hacer playeras y les regalo una playera, ¿ok? Si no, pues se quedan conforme con el aplauso. Una palmadita, mejor. Pero honestamente, vamos a estar en Romanos bastante tiempo. Ustedes pueden memorizarse estos dos versículos. Romanos 1 del 16 al 17 dice lo siguiente. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es muy difícil, yo creo que todos lo podemos aprender. Y ahí están una lista de versículos que usted puede ver y usted de seguro todos los va a reconocer, porque son Romanos está lleno de estos versículos familiares. Pero al concluir esta enseñanza de hoy, quiero asegurarme de explicar para ustedes qué significa el término la doctrina de la justificación por fe. Son palabras tal vez diferentes o extrañas que nunca han escuchado y quiero asegurarme de explicarles qué significa y no solo eso, pero también explicarles por qué es importante y por qué es útil para cada creyente entender esta doctrina. ¿Cómo nos ayuda esta doctrina? Primero, ¿qué significa esta doctrina? La doctrina de la justificación por fe. Y básicamente lo que hice ahí es que les voy a explicar pues cada palabra. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Es una enseñanza. Una doctrina es una enseñanza. Obviamente puede haber mala doctrina y buena doctrina, sana doctrina y doctrina enferma. Puede haber enseñanzas que no convienen, pero en este caso es una enseñanza acerca de, la segunda palabra, la justificación, acerca de la justificación. Y este es un término legal que se usaba en los sistemas penales en esos tiempos para declarar que un criminal culpable es absuelto, es perdonado de todos los cargos en su contra. Ahora, no sé si alguien tiene en mente esto o si conforme pasa el tiempo alguien va a encontrar que en Santiago, o va a encontrar por ahí el argumento que no, sabes que Santiago predica o escribe en contra de la enseñanza de Pablo, porque dice que en Santiago uno es justificado por sus obras como Abraham, y acá dice que es justificado por la fe. Se contradicen, no puedo creer la Biblia, la fe cristiana no sirve. Alguien va a encontrar ese argumento. Y debemos entender que la palabra justificación no se usa exclusivamente en esta forma para describir cómo Dios nos perdonó nuestros pecados eternamente. No necesariamente siempre tiene que ver con lo eterno y lo celestial. En Santiago, por ejemplo, se usa la misma palabra y se dice que somos justificados por nuestras obras, pero en el contexto, de nuevo, siempre el contexto, mis amados hermanos, el contexto nos dice que ser justificados por nuestras obras es comprobar por medio de nuestras obras que nuestra fe es genuina. ¿Ok? Recuerden eso, no se dejen confundir, no se están contradiciendo. Él está diciendo, por medio de tus obras vas a demostrar que tu profesión de fe es verdadera, porque la fe sin obras es muerta. Exactamente. Así que si careces de obras, pues tu fe no sirve, no, es una profesión vacía. Por lo tanto, deja que tus obras justifiquen tu profesión de fe. ¿Entendido? No te va a justificar ante Dios, sino que va a justificar ante el hombre tu profesión de fe. También hay otra sección donde no recuerdo si era Jesús o Juan, que le estaban hablando a las multitudes y después de darle la enseñanza a las multitudes, Jesús o Juan, no recuerdo quién era, dijo, la sabiduría es justificada por sus hijos. Es decir,
ustedes cómo respondan a esta enseñanza, es esa acción que ustedes hagan de responder apropiadamente o inapropiadamente, nos va a decir si son sabios o no. La sabiduría es justificada por sus hijos, es decir, por lo que produce. Así que no digas que creíste si no vas a luego comprobarlo, justificarlo. Así que no es la única forma en que se usa esta palabra justificación, pero en la Biblia se usa de esta forma, en Romanos se usa de esta forma para describir cómo Dios nos perdonó eternamente de nuestros pecados, cómo Él canceló esa sentencia de condenación que nosotros merecíamos por nuestras transgresiones, ¿verdad? La palabra por es una palabra de transición. Esta palabra básicamente nos lleva a la segunda palabra, pero nos señala la forma o los medios por los cuales un pecador culpable puede obtener justificación o perdón o salvación, como lo quieras ver, son sinónimos. Así que por apunta a lo siguiente. ¿Por qué? Por fe. Por fe. La doctrina de la justificación por fe. Y hay varias formas, de nuevo, que la palabra fe aparece en la Biblia o se usa en la Biblia. No siempre tiene que ver con una fe salvadora. La misma palabra fe se usa para decir que los demonios creen y tiemblan. ¿Ellos son salvos? Pues no. Ellos tienen fe y tiemblan, pero esa fe no los salva. Por lo tanto, tenemos una variedad de usos de la palabra fe en la Biblia, pero fe en este contexto de Romanos, hablando de la salvación eterna, de la justificación, esta fe es lo que le llamamos la fe salvadora. La fe salvadora. No es una fe como la que tienen los demonios, es una fe que salva, que nos lleva a la salvación y se puede describir con estos tres componentes. Ahí tienen tres lugares, 1, 2, 3. Primero, comprensión sincera es uno de los componentes de la salvación, de la fe salvadora. Comprensión sincera. También confianza sincera. Confianza sincera. Y fidelidad sincera. Fidelidad sincera. Aquí vamos a ver esos tres puntos bien rápido. Comprensión sincera, eso significa que nosotros debemos entender, debemos recibir información para poder luego creer en esa información, ¿verdad? Así que nosotros debemos que comprender quién es Jesús, que Él es el Dios eterno, preexistente y que se hizo carne y que vino a este mundo a través del vientre de una virgen, que vivió una vida perfecta, que murió por los pecadores, que fue sepultado, fue resucitado al tercer día y ascendió al cielo. Si no sabemos eso, no sabemos en quién estamos confiando. Es fácil decir, oye, Dios te ama, cree en Jesús. Pues ¿de cuál Dios estás hablando y de qué Jesús estás hablando? Necesitamos entender quién es Jesús para creer en Él y qué hizo por nosotros para poder creer en eso. Así que necesitamos comprensión, necesitamos entender. Segundo, necesitamos esa confianza sincera, es decir, poner toda nuestra confianza, nosotros depender plenamente y completamente en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Es decir, toda la confianza en Él, nada la confianza en mis obras. Y tercer punto, fidelidad sincera, y aquí es donde muchos que profesan ser cristianos simplemente fallan. Dicen, sí, Él es mi Señor y mi Salvador, pero pues yo vivo como yo quiero. Fidelidad sincera es seguirle fielmente. Es estar comprometido con Él. No por un lapso de tiempo de 1 año, no por un lapso de tiempo de 10 años. Desde que Él nos salvó hasta que muramos. No significa que vamos a hacerlo perfectamente. No existe ser humano que lo pueda hacer perfectamente, pero sí debemos hacerlo fielmente y constantemente hasta que nos lleve
a casa, fidelidad sincera. Estos tres componentes, yo creo, ¿no?, que forman esa fe que conduce a la salvación, a la justificación, a recibir perdón de nuestros pecados. Esa es la fe verdadera. Pero, ¿qué beneficios prácticos nos ofrece la doctrina de la justificación por fe? ¿Cómo se supone que esta doctrina me debe ayudar en mi diario vivir, en mi vida cotidiana, en mi vida, digamos, fuera de este lugar? No digo que debemos separar nuestra vida ya y lo de acá, pero aquí estamos bien, ¿no? Estamos un poco seguros, pero allá afuera, ¿cómo me va a proteger allá afuera en mi diario vivir, en mi casa, en las calles, donde esté? Creo que esta doctrina nos proporciona y produce al menos tres beneficios para el creyente, para todo cristiano: perspectiva, protección y perseverancia. Perspectiva, protección y perseverancia. Primero, perspectiva. Esta doctrina cultiva en cada uno de nosotros una postura continua de humildad y adoración a Dios, porque si entendemos, cuando nos damos cuenta lo que Dios hizo por nosotros, era algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Esta doctrina produce en nosotros una profunda gratitud por el amor maravilloso y ese amor infinito que Dios nos ha dado. Esa es la perspectiva que esta doctrina nos otorga. 2, protección. Protección. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien que dice: oh, ¿eres cristiano? ¿Ya te bautizaste? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya dijiste eso? ¿Ya fuiste acá? ¿Ya? Esta doctrina nos protege, nos proporciona una barrera protectora contra las muchas herejías legalistas. Esas que dicen: ¿ya hablaste en lenguas? O si no hablaste en lenguas, oye, creo que no eres salvo. ¡Cálmate! Oye, tu falda necesita estar hasta acá, si no, no eres hija de Dios. ¿Qué? Esas herejías legalistas que dicen que es necesario hacer ciertas cosas para ganar mi salvación. O también lo que estaba sucediendo en Gálatas, en la región de Galacia, que las personas venían y decían: oh, bravo, tienen a Cristo, qué bueno. ¿Y están siguiendo la ley de Moisés también? ¿No? Tal vez no son salvos. Esta doctrina nos va a proteger de esas herejías, nos va a proteger de cómo los Gálatas empezar en el espíritu y terminar en la carne, tratando de mantener nuestra salvación por nuestras obras. ¿Por qué? Porque si entendemos que nosotros no hicimos nada para ganar la gracia de Dios, y no hay nada que debemos hacer para mantener esa gracia de Dios en nuestras vidas, entonces no vamos a creerle a alguien cuando nos dice: ¿ya hiciste esto? ¿Ya fuiste al lugarcito acá? ¿Ya te confesaste? ¿Ya fuiste bautizado cuando eras bebé? No le vamos a creer. Esta doctrina nos va a proteger de eso, de ese engaño, de cualquier doctrina que enseñe lo contrario a que somos salvos solo por la fe. Esa es la doctrina que nos ofrece esa es la protección que nos ofrece esta doctrina, la doctrina de la justificación por fe. Y en tercer lugar, nos da perseverancia. Esta doctrina proporciona combustible para nuestras vidas. Cuando nosotros consideramos cómo Dios nos sacó del pozo del pecado y la muerte, y cómo nos perdonó nuestras transgresiones a través del sacrificio de Cristo, seremos animados y fortalecidos continuamente para seguir adelante, perseverando en santidad y en amor.
hasta aquel día que estaremos frente a nuestro gran justificador y Salvador Jesucristo. Pónganse de pie, vamos a orar. Estamos, mi Dios, tan emocionados de entrar a este libro. Tenemos expectativa, Padre. Expectativa de que tú nos vas a cambiar a través de este libro. Nosotros siendo parte de aquellos amados de Dios, venimos con la expectativa que tú nos vas a hablar, que tú nos vas a moldear, que tú nos vas a dirigir por medio de este libro de Romanos. Danos a cada uno de nosotros ese espíritu de diligencia en nuestras vidas para estudiar este libro, no solo aquí en este lugar, una hora a la semana, sino que en casa podamos escudriñar tu palabra y venir, reunirnos con preguntas y con observaciones y para animarnos los unos a los otros, Padre. Ayuda a esta iglesia a permanecer firmes en la doctrina de la justificación por fe, sabiendo que nosotros no somos nada más que pecadores, que no merecemos nada, pero tú has hecho todo por nosotros. Tú te ha complacido venir a rescatarnos y por eso te debemos nuestras vidas. Ayúdanos, Padres, a vivir a la luz de esta realidad de que fuimos salvos solo por gracia y debemos vivir vidas dignas ante ti, Padre, y ante los hombres. Ayúdanos, Padres, a aferrarnos a esta verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.